Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a el podcast Los Compas del Bienestar. Hoy me encuentro con el doctor Pederson José Cabra, la doctora Singrid Mondragón y quien les habla, Eric Villamil. La propuesta de hoy es muy sencilla. Vamos a hablar un poco sobre los sentimientos, aquellas cosas que le componen y cómo estos pueden llegar a influir directamente en la toma de decisiones del ser humano, ¿cierto? Cómo aprendemos a tomar esas decisiones a través de esos sentimientos, de la construcción de los mismos, y cómo influye, ¿cierto? En el día a día. Y para eso, bueno, Ingrid nos va a hablar un poco de aquel componente que podríamos decir uno de los principales del tema. Cuéntanos eso tan importante de las emociones, sí. Bueno, Eric, buenos días, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí hablando de un tema tan importante, ¿sí? Lo sentimos a diario, ¿sí? Que son las emociones y los sentimientos, ¿sí? Vamos a iniciar pues por las emociones. Iniciemos explicando un poquito de qué se trata. Pues nosotros, los seres humanos, tenemos pensamientos, emociones y comportamientos. Y pues esas emociones hacen referencia a esa reacción que tenemos nosotros, que de hecho pues es muy momentánea, ¿sí? Leía en un artículo que una emoción dura un aproximado de entre 50 a 60 segundos. ¿Sabías eso, Eris? Sí, de hecho, en algún momento había leído que incluso llegaba a máximo de 3 a 5 minutos. O sea, son temas que podemos hablar que tienen una perdurabilidad en el tiempo que es relativamente corta, ¿no? Ajá, sí, claro que sí, porque son reacciones que nos permiten adaptarnos a diferentes situaciones. A veces las personas en el diario vivir ven las emociones como malas, pero realmente pues las emociones no son ni buenas ni malas, están ahí para permitirnos adaptarnos a cada cosa. Eh, digamos que todas las emociones tienen una función dentro de nosotros y nos ayudan en algo. A veces vemos un ejemplo, la emoción del enojo la vemos como negativa, ¿sí? Pero realmente pues enojarnos no está mal como nos lo han enseñado, nos lo han querido mostrar, sino que es esa emoción que nos permite establecer límites, que nos permite identificar algo que no nos está gustando, ¿sí? Pero espérate. O sea, ¿me estás queriendo decir que las emociones no son ni buenas ni malas? Sí, son neutras, vienen a permitirnos adaptarnos, ¿sí? Nos permiten Ok. adaptar. Yo podría decir que son más buenas, ¿sí? Pero digamos que las podríamos dejar como neutras, pero lo que yo te estoy diciendo nos permite adaptarnos para funcionar de una mejor manera. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo nosotros aprendemos a gestionarlas? Y realmente es que la dificultad que encontramos con las emociones es que en el transcurso de nuestra infancia y demás nos han enseñado a reprimirlas, nos han enseñado a evitar sentirlas, ¿sí? Muchas veces el niño pequeño que está haciendo pues su pataleta, llamémoslo así, pues que es su enfado, lo primero que queremos es como reducirle esa emoción. Pero el niño Ujú. pues está tratando de canalizar eso que no le está gustando. Y lo que deberíamos empezar a aportar es cómo enseñamos a gestionar estas emociones. Ya. Sí, no. Pero entonces esto me recuerda un poquito a un libro que se llama El error de Descartes de Antonio Damasio. Y pues precisamente él habla de cómo esa experiencia de la emoción del miedo, ¿cierto? eh, digamos que tiene la capacidad de desencadenar unas reacciones automáticas que provienen de nuestro cerebro, ¿cierto? Como esa respuesta de lucha y huida para poder defendernos. Sí, ¿Es tal eso lo cual. que quieres decir? Sí, cada emoción tiene una reacción en tu cuerpo, ¿sí? Cada Sí. reacción, cada emoción nos permite, de hecho, la emoción se siente y tu cuerpo siente, ¿sí? Tú estás enojado y sientes un calor. Bueno, todas las personas la sentimos de maneras diferentes. ¿Sí? Cuando está el miedo, pues es ese miedo que nos permite reaccionar ante un peligro. Entonces, mira que el miedo, aunque a veces también es visto como negativamente, realmente viene para protegernos. Es aquí cuando Daniel Goleman nos menciona que las emociones se integran también con sentimientos, con pensamientos, con biología también, ¿sí? Y que es
clave para entender las emociones, también aprender a entender el cuerpo, qué estamos pensando, porque pues más adelante el doctor Federson nos explicará también cómo esta emoción se relaciona con el sentimiento. Ok. Bueno, Fede, ¿y tú cómo ves entonces esa interacción de las emociones, ¿cierto? A través de nuestro sistema nervioso central. Fede, tienes el micrófono. Qué Bueno, pena. pasa, Bueno, las cosas pasan. desde mi, sí, bueno, desde mi punto de vista considero que, digamos, la emoción es como esa situación base, una reacción base del organismo que nos ayuda o nos potencia, digamos, este tema de o de la complejidad en sí misma de los mismos sentimientos, que no es lo que sentimos por dentro, sino, digamos, es como esa integración holística, congruente, rigurosa y objetiva, ¿sí? De las emociones con estos aspectos de la cognición valorativa y también de todo lo que tiene que ver con estas reacciones psicofísicas que nos permiten a nosotros, de cierto modo, tener como, digamos, una chispa de vida desde lo biológico, que es lo que estaba explicando acerca mi compañera acerca de las emociones, y cómo tal vez los sentimientos vienen a ser ese juicio ético, ¿sí? De la vida en sí misma al momento de confrontar cualquier situación. Ok, entonces en esa postura, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con la postura de James y Lange o la de Cannon y Barth? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la de James y Lange dice que percibimos primero la emoción y después empezamos a notar los cambios fisiológicos, ¿cierto? O la que propone Cannon y Barth, que es primero la emoción y la reacción fisiológica casi que ocurren al mismo tiempo, o sea, una lleva a la otra. ¿Cuál compartirías Pues tú? bueno, en ese orden de ideas, yo desde mi punto de vista considero que las dos son una manera, digamos, como donde yo me puedo plantear a ver el aspecto emocional, el aspecto sentimental. Pero me parece mucho más profundo y enriquecedor la integración, ¿sí? Como el hecho de tal vez podamos pararnos desde los diferentes ángulos de vista y empezar a tener, digamos, como esa sensación sensoperceptiva, interoceptiva y demás de esa vivencia experiencial desde los diferentes ángulos, ¿no? Con la intención de tal vez integrar, digamos, como estos conceptos que estos, digamos, autores mencionan, que son totalmente válidos en medio de la argumentación científica que podríamos hacer del tema de los sentimientos o de las emociones. Bueno, yo quisiera mencionar entonces acá también a Richard Lazarus, porque es que dentro de esos primeros autores que hablan sobre las emociones y los sentimientos, él afirma que esos sentimientos formarían parte de la emoción, ¿cierto? Como ese componente subjetivo de la cognición. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, podríamos decirlo que esas cosas fisiológicas, ¿cierto? Se encadenan entonces con un pensamiento, pero ese pensamiento puede venir de un recuerdo. Eso quiere decir que podríamos llegar a evocar sentimientos. ¿Quién quiere contestar? Sí. Que los vea los dos. Sí, Eric, sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con esa referencia porque claro que sí, el sentimiento evoca a sentimiento, a memoria, ¿sí? A muchos procesos que hace que esa emoción inicial sea mucho más duradera. Y si hablamos de sentimientos, cuando se relaciona a que hay un trabajo cognitivo y si hablamos de que un recuerdo, obviamente nos puede traer un sentimiento. Ok, pero Bueno, entonces podríamos catalogar, así como las emociones, los sentimientos como algo neutro, o podría decirte que podrían ser, llegar a ser positivos y negativos. bueno, en ese orden de ideas yo creo que Richard Lazarus, él digamos como que plantea una percepción acerca de este tema de las emociones con base a una valoración cognitiva, ¿no? Él explica un proceso que digamos, él, digamos como que estoy experimentando algo, inmediatamente voy a arrojar una valoración cognitiva. Esto es benigno, es irrelevante, esto es amenazante, esto es para bienestar.
después doy una valoración secundaria que efectivamente, digamos, son como los recursos para afrontar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Y ahí es donde viene una respuesta, digamos, íntegra de la fisiología, lo emocional, la acción, que es lo que de cierto modo nos explica mucho de la parte cognitiva desde este autor B, cuando nos habla del sistema de respuestas. Entonces, como la emoción, pero entonces también tú mencionabas algo de que sí, tal vez el sentimiento, digamos, se podría evocar. ¿Sí? O la emoción se podría evocar. Efectivamente, por el mismo proceso o la valoración cognitiva, porque está acompañada siempre del recuerdo, ¿sí? De la vivencia Ok. experiencial propia que hace parte de nuestra historia de vida y nuestra identidad, que inmediatamente podemos efectivamente, digamos, como evocar emociones que pueden ser momentáneas, como al mismo tiempo se va alimentando, se va reforzando el sentimiento intrínseco que surge de una experiencia y a medida de las experiencias futuras se va alimentando y se va manteniendo en el transcurso de la vida. Bueno, entonces esto me lleva a hacerme otra pregunta y es como, eh, ¿la edad tendrá algo que ver en la forma en cómo percibimos los sentimientos? Teniendo en cuenta Creería, que, sí, en ese Yo punto de creería que vista, sí hay una implicación en esa valoración porque las mismas experiencias ayudan a fortalecer esos mecanismos de afrontamiento, perdón, que hacen que tal vez mi reacción ya no sea tan primitiva, digámoslo así, sino sea mucho más estructurada y compleja. o sea que ujú. estás queriendo decir que tiene que ver de acuerdo con la maduración del sistema nervioso central, teniendo en cuenta que cuando estamos creciendo, él va como de atrás hacia adelante, ¿no? Primero nuestro cerebro primitivo, toda la parte cuando somos niños, ¿cierto? Control de impulsos y demás, y luego se va volviendo un poco más maduro hacia adelante, ¿cierto? Hacia el neocórtex y específicamente hacia el lóbulo frontal, que es como el último que termina de madurar, ¿cierto? Eso quiere decir Ujú, que entonces esa comunicación entre la amígdala, el lóbulo temporal, ¿cierto? En donde recuperamos esos recuerdos desde el hipocampo y los llevamos hacia la zona ventromedial, supraorbital y dorsolateral de, el lóbulo frontal, tiene implicaciones directas en la forma en cómo nosotros respondemos a esa implicación subjetiva del sentimiento. Sí, claro que sí. De hecho, pues ya es conocido que el cerebro se termina de desarrollar en su área frontal hasta la edad de entre los 21 y 25 años. Y en esta área encontramos todo lo que es el manejo de impulsos, em, la toma de decisiones. Entonces, de una u otra forma, en el desarrollo de nosotros, en nuestra evolución, pues hay cambios y entre esos cambios está nuestra parte cognitiva, la forma en que, como dijo el doctor Federson, pues afrontamos, ¿sí? Y igual recordamos o memorizamos y las experiencias que vivimos da como el resultado también ese, digamos que como ese impacto emocional que inicialmente puede generar una emoción o el sentimiento. También hay que ¿Qué aportar dices? que, también hay que aportar que acá desde la parte, digamos, biológica hay un proceso de madurez de todo el sistema nervioso que hace que tal vez estas comprensiones e interpretaciones tengan mayor precisión, se tengan, digamos, sobre la mesa mayor estímulos, no solamente, digamos, como gestos faciales, sino estos microgestos faciales, el tema de la mirada, o sea, hay muchas cosas en juego que hacen que tal vez el hecho de la edad tenga una interpretación mucho más compleja respecto a eso que estamos viendo, eso que está, perdón, eso que está afuera o eso que está sucediendo en nosotros y que de algún otro modo está enfocada más al bienestar y digamos a una mejor comprensión de la experiencia y pues digamos como el uso de los recursos acumulados que tenemos a lo largo de la vida. Entonces creería que sí, en mayor medida se esperaría, ¿no? Claro está que, digamos, en otros aspectos podríamos decir que no, por ciertas limitaciones, cogniciones, dificultades en la interpretación, en el aspectos atencionales y todo eso, que sí podría, digamos, generar una barrera y que podría decirse que entonces efectivamente la edad tampoco podría ser. Entonces hay como como una balanza, pero hay que tener en cuenta que esas dificultades se deben digamos, como a esas complejidades, ya sea de nacimiento o por desarrollo de ciertas enfermedades mentales. Ok. Siendo así,
Y de acuerdo a ese cúmulo de experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿cierto? Ese madurar del sistema nervioso y digamos que esa estabilización de los neurotransmisores cuando vamos creciendo, ¿cierto? En edad, que esa estabilización ocurre sobre los 30 años. eh, Podríamos decir que entonces la edad sí influye y tal vez la forma en cómo percibimos esa cognición, ¿cierto? Tal como pues lo está mencionando en algún punto Carson y Hatfield, ¿cierto? Esos momentos breves, ¿cierto? Van moldeando nuestras respuestas en el día a día. Sí, sí, señor. Yo creo que acá la parte de la neurociencia nos explica muy bien, digamos, como todos estos procesos que se ven, digamos, como, digamos, los cambios estructurales en el cerebro como tal, implica tanto la amígdala, que nos ayuda en la detección rápida, no está la corteza prefrontal, que regula, digamos, la parte cognitiva, está también la corteza orbitofrontal, que es la valoración afectiva que podríamos tener, digamos, al momento de dichas situaciones. Entonces, sí se podría identificar también desde las neurociencias, o más bien explicar, argumentar por qué tal vez la edad podría ser una causante de una interpretación más compleja de todas estas realidades y de eso que tú mencionas, Eric. Yo recuerdo, hay un video muy famoso de hace muchos, muchos años cuando las películas enseñaban y aparecía precisamente como ese cromañón que presionaba rápidamente ese botón cuando había que dar ese estímulo de lucha y huida. Eh, y creo que poco a poco con la edad como que se va cansando, se va volviendo más viejo, le va saliendo más barba y precisamente eso hace que como que la respuesta vaya un poco más lenta o precisamente también pues que el camino se le vuelva más largo porque tiene que pasar a través de la corteza frontal, ¿no? Me Ujú. Sí. gustaría saber entonces, así puntualmente, una opinión ya a partir de todo lo que hemos hablado sobre los sentimientos y qué son los sentimientos para cada uno de ustedes. Bueno, en ese orden de ideas, no sé, ¿empiezas tú, Ingrid, o...? Pues ya hablaste tú, Bueno, pues dale. tranquilos. Bueno, para mí el sentimiento es el después de la emoción, ¿sí? Es cuando esta emoción se une con una memoria, Ok. ¿sí? Con esa parte cognitiva de un recuerdo y se sostiene por mucho más tiempo. Ese es un sentimiento para mí, ¿sí? Me gusta, me gusta. Listo. Para mí, digamos, como que el sentimiento viene a ser, digamos, como lo veo, yo lo veo como, yo me paro siempre desde el término de la complejidad y es la interacción que tienen estas tres áreas, ¿no? Lo biológico, lo cognitivo y lo conductual, ¿sí? Entonces, como la integración de eso que implica procesos o implica desde lo más primitivo a los procesos más complejos de la mente con el actuar, digamos, desde la valoración ética que podríamos generar. Entonces, me paro como desde ahí, digamos, el hecho de mantener ese ciclo debido a las experiencias empieza a crearse lo que nosotros empezamos a denominar sentimiento y que es, digamos, acá, digamos, tomo también la palabra de Tingri y es el hecho, el rol de la memoria dentro de estas dinámicas para que se mantenga, se sostenga ese ciclo sentimental en el transcurso de la existencia. Y en ocasiones podamos decir, me siento bajoneado, me siento triste, me siento, no sé, como deprimido, ¿sí? En medio de, pues, del lenguaje o la jerga que podríamos tener dentro de nuestra cultura. Entonces, como para poder decidir y comprender también, digamos, qué sucede con nosotros, no desde siento la necesidad de vivir y luchar, sino está esa necesidad, pero tengo que tomar una decisión racional y consciente y empiezo a experimentar emoción, recuerdo y nace eso que denominamos sentimiento. Entonces desde ahí me paro yo.
Y creo que es Yo, importante, ¿sabes qué, Feder? Entender la diferencia entre estas dos nos permite algo muy importante y es lo siguiente. La emoción yo no la puedo controlar, porque la emoción es la que viene acompañada desde esa parte biológica que nos activa y demás, pero el sentimiento sí lo puedo gestionar mucho más fácil porque hace referencia eh, como a esa interpretación que yo le hago a esa emoción, a eso que sentí, a ese recuerdo y a eso que viví. ok, yo recogería sus dos posturas y es como, es ese elemento, ¿cierto? El sentimiento es ese elemento que nos permite ser evocado en cualquier momento, pero también de forma automatizada y nos permite la toma de decisiones por experiencias previas a partir de lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo siento que no puedo pasar por esa calle a las 10 de la noche porque me van a robar. Probablemente en algún momento de mi vida, en algún sitio similar, rápidamente tomé esa decisión porque sé que puede ser peligroso que esté solo y a oscuras. Si mal no entiendo, funciona de esa manera, ¿sí? Estoy reuniendo una memoria, estoy reuniendo una interpretación de un prejuicio y adicionalmente estoy teniendo una emoción ahí rápida que es el miedo, ¿sí? Yo lo reuniría de esa manera. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Creo que resumen ambas de las dos cosas y las integra. Mis queridos doctores, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un espacio muy rico, muy chévere para hablar de un tema que parece fácil, pero realmente tiene una profundidad intensa. Nos Ujú. veremos próximamente en el podcast y que tengan buen día. Gracias igualmente. Muchas gracias, que estés bien.